Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente me tiene un poco revolucionado, y sé que a muchos de ustedes también les va a intrigar. Imagínense esto, reencuentros, nostalgia, viejas amistades, pero ¿y si ese reencuentro, lejos de ser tierno y emotivo, desata una tormenta de enfado y discusiones, y encima, todo esto queda grabado para la eternidad? Sí, porque hoy vamos a desgranar un caso que ha dado mucho de qué hablar, el sonado reencuentro entre dos amigos de la infancia, un evento que, lejos de ser una postal de felicidad, se convirtió en un auténtico polvorín ante las cámaras. Antes de sumergirnos en los detalles, que son jugosos, por cierto, les recuerdo como siempre, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Y ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Vamos a situarnos en el contexto. Tenemos a dos personas, llamémoslos Alex y Carlos, quienes fueron inseparables en su niñez. Crecieron juntos, compartieron secretos, construyeron fuertes de mantas en el salón, se defendieron en el patio del colegio, y vivieron todas esas aventuras que solo la infancia puede ofrecer. Esa etapa de la vida donde los amigos lo son todo, donde la lealtad parece inquebrantable. Sin embargo, como suele ocurrir, la vida da giros inesperados. A medida que fueron creciendo, sus caminos se separaron. Alex, por ejemplo, se mudó a otra ciudad por motivos familiares, y Carlos se quedó en el pueblo. Las cartas, los números de teléfono que se perdían, las vidas que se iban construyendo por separado, y de repente, sin darse cuenta, pasaron los años, y la comunicación se volvió prácticamente inexistente. El reencuentro se gestó con mucha ilusión, al menos por una de las partes, o al menos eso es lo que se transmitió inicialmente. Resulta que Alex estaba de visita en su pueblo natal, y alguien organizó un pequeño evento, una reunión de antiguos vecinos, algo así como una cena o una fiesta en un lugar emblemático de su infancia, quizás el parque donde solían jugar o el antiguo cine del barrio. La expectativa de volver a ver a esas caras conocidas, y sobre todo, de reencontrarse con Carlos, su amigo del alma, era enorme. Alex en sus redes sociales mostraba una emoción desbordante compartiendo fotos antiguas, hablando de los recuerdos imborrables que tenía de su infancia y de la esperanza de revivir esa conexión. Parecía el escenario perfecto para una historia de esas que te tocan el corazón, ¿verdad? El tipo de reencuentro que vemos en las películas y que siempre nos saca una lagrimita de felicidad. Pero aquí es donde la cosa se complica. Resulta que a este evento, para añadirle más morbo si cabe, asistieron cámaras de un canal local o incluso un equipo de producción de algún programa de televisión que buscaba historias emotivas y nostálgicas. La idea era capturar la magia de este reencuentro, la efusividad de los abrazos, las lágrimas de alegría, las anécdotas compartidas. Un plan perfecto si no fuera porque la realidad, a menudo, es mucho más turbia de lo que esperamos. El momento llega. Alex entra en el lugar, la música suena suave, la gente se saluda, y entonces sus miradas se cruzan. La expectativa es máxima. Los micrófonos están listos, las cámaras apuntan. Se acercan. Se abrazan, sí, pero el abrazo es un poco tenso. Las sonrisas se ven forzadas. Y justo cuando el presentador, o quien estuviera a cargo de la grabación, se dispone a hacer la pregunta clave sobre la nostalgia y la amistad, la bomba explota. No de forma literal, por supuesto, pero sí a nivel verbal y emocional. Lo que empezó como un supuesto reencuentro amistoso, pronto se transformó en una discusión acalorada, y todo bajo el escrutinio de las cámaras. Las palabras se entrecruzaban, y el tono iba subiendo. Alex, que parecía el más emocionado al principio, de repente, con una mezcla de resentimiento y decepción, empezó a sacar a relucir viejas rencillas, cosas que supuestamente Carlos le había hecho o dicho en el pasado, agravios que Alex había guardado durante años. Hablaba de cómo Carlos lo había traicionado, de cómo lo había dejado solo en momentos importantes, de cómo no había estado ahí cuando más lo necesitaba. El contraste con la imagen de niño bueno y leal que Alex proyectaba en sus redes era brutal. Carlos, por su parte, se veía desconcertado al principio, pero pronto se defendió con uñas y dientes. Aseguraba que Alex estaba exagerando, que eran cosas de niños, que él también había tenido sus motivos y sus propias dificultades en la vida. Argumentaba que Alex al irse había sido el que había roto el contacto, y que ahora venía a reclamarle cosas que, según él, ya estaban superadas o que nunca fueron tan graves como Alex las pintaba.
Incluso en algún momento Carlos acusó a Alex de querer montar un espectáculo, de buscar protagonismo ante las cámaras, aprovechando la situación para hacer una escena. Las cámaras, por supuesto, lo capturaron todo. Los gestos de enfado, las miradas de reproche, las voces alzándose, los intentos fallidos de los organizadores o de otros asistentes por calmar los ánimos. No hubo abrazos reconfortantes, no hubo lágrimas de alegría, solo tensión, acusaciones y un profundo resentimiento que había estado latente durante años. La supuesta historia emotiva se convirtió en un drama televisivo en toda regla, de esos que generan debates y opiniones divididas. Lo más impactante de todo esto fue la exposición pública. Imaginen tener un problema personal con alguien, algo que ha guardado dentro por mucho tiempo, y de repente, ese problema estalla en un evento público, con micrófonos y cámaras registrando cada palabra, cada gesto. El nivel de humillación y la intensidad de las emociones debieron ser altísimos. Para muchas personas, ver este tipo de situaciones genera una mezcla de morbo y pena. Por un lado, es inevitable sentir esa curiosidad por ver hasta dónde llega la disputa, cómo se desarma la fachada de cordialidad. Por otro lado, también es triste ver cómo amistades que en su momento fueron tan importantes pueden terminar así, marcadas por el rencor y la incomprensión. Los motivos exactos detrás de este enfrentamiento son, como en muchas ocasiones, complejos y multifacéticos. Podríamos especular sobre celos, sobre expectativas no cumplidas, sobre la dificultad de madurar y perdonar, o incluso sobre la presión de tener que actuar de cierta manera ante las cámaras. Es posible que Alex sintiera que Carlos no había estado a la altura de la amistad que él recordaba, y que la oportunidad del reencuentro con la atención mediática era el momento perfecto para exponerlo. Quizás Alex creía que Carlos no valoraba su amistad o que nunca le había dado la importancia que merecía. Por otro lado, Carlos pudo sentirse atacado, arrinconado y expuesto por acusaciones que, desde su perspectiva, eran injustas o exageradas. La idea de que su imagen pública se viera afectada por algo que él consideraba un asunto privado o un malentendido del pasado, debió ser muy frustrante. Y la presencia de las cámaras, lejos de facilitar la reconciliación, pudo haber exacerbado la situación, obligándolos a defender sus posturas de manera más vehemente, temiendo quedar como el malo de la historia. Este tipo de sucesos nos hacen reflexionar mucho sobre la naturaleza de las relaciones humanas, especialmente sobre cómo evolucionan con el tiempo y la distancia. La infancia es una etapa mágica, sí, pero también es una etapa de formación, donde las personalidades y los valores aún se están definiendo. Lo que para un niño puede ser una ofensa grave, para un adulto puede ser algo irrelevante o un simple malentendido. Sin embargo, las heridas del pasado, si no se cierran properly, pueden resurgir en el momento menos esperado. Además, la influencia de las redes sociales y de los medios de comunicación en nuestras vidas es innegable. Hoy en día, cualquier evento, por íntimo que sea, puede convertirse en noticia si hay una cámara cerca. Y esto puede generar una presión añadida, una necesidad de proyectar una imagen determinada, que a veces choca frontalmente con la realidad. En este caso, la expectativa de un reencuentro tierno y nostálgico chocó con la cruda realidad de viejos resentimientos y personalidades enfrentadas. Analizando la situación, también podríamos pensar en la responsabilidad de quienes organizaron el evento o invitaron a las cámaras. ¿Se anticiparon a esta posibilidad? ¿Buscaban activamente este tipo de conflicto para generar más audiencia? Es difícil decirlo sin estar ahí, pero es cierto que a veces en la búsqueda de contenido sensacionalista se pueden poner en situaciones incómodas a personas que simplemente buscan revivir buenos recuerdos. La lección que podemos extraer de este caso es variada. Por un lado, nos enseña sobre la importancia de la comunicación y de resolver los conflictos a tiempo. Guardar rencores durante años rara vez lleva a algo bueno. Por otro lado, nos advierte sobre la exposición pública de nuestros asuntos personales. No todo debe ser compartido y hay batallas, especialmente las emocionales, que es mejor librarlas en privado, o al menos, con un círculo de confianza mucho más reducido. Y finalmente nos recuerda que las relaciones humanas son complejas, llenas de matices, y que los reencuentros, aunque deseables, no siempre salen como esperamos, sobre todo si el pasado no se ha cerrado del todo. En resumen, lo que prometía ser un bonito reencuentro entre dos amigos de la infancia, se convirtió en un espectáculo de enfado y reproches ante las cámaras. Las expectativas de nostalgia y felicidad se vieron eclipsadas por viejas rencillas y resentimientos que salieron a la luz de la manera más pública posible.
Una historia que nos deja pensando en la fragilidad de las amistades, en la importancia de la comunicación y en las complejas dinámicas de las relaciones humanas, especialmente cuando se ven expuestas al ojo público. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí analizar este caso. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que alguno de los dos tenía más razón que el otro? ¿Han vivido alguna situación similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo y disfruto mucho de sus reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.